Ahora vamos con la sección estadística con Mario Miguel Ojeda, académico de la Facultad de Estadística e Informática. Les voy a hablar hoy de un movimiento a nivel mundial que empezó ya hace casi 50 años, que es el movimiento de la alfabetización estadística. Sabemos que dentro de la educación se alfabetiza, es decir, aprendemos a leer y a escribir. Bueno, eso se supone. Y necesitamos para vivir en sociedad, además de saber leer y escribir, una serie de conocimientos, una serie de habilidades para poder entender los fenómenos en los que estamos inmersos. La alfabetización estadística trata con una capacitación, con una educación, con una cultura que nos permita leer cifras, leer datos, entender lo que los datos nos dicen. Hoy en día, los medios de comunicación nos bombardean cada día con una cantidad muy grande de cifras, de gráficos. Para entender la economía necesitamos recurrir a cifras macroeconómicas. La mayoría cuando nos dicen el Producto Interno Bruto en esta situación de la pandemia ha caído 18 o 20%, pues decimos, eso será mucho. Sin embargo, nosotros sabemos que esta es una caída tan grande que va a haber una depresión a nivel mundial. Muchos países van a enfrentar retos para poder levantar los procesos productivos, para poder regresar a los niveles de productividad que tenían. Entonces, esto nos lo dicen las cifras macroeconómicas. Por ejemplo, sabemos que se ha incrementado muchísimo el nivel de desempleo en todos los países que están siendo atacados por el COVID-19. Sabemos que este fenómeno está ocurriendo y somos en cierta medida conscientes porque estas cosas se repiten a cada momento en los medios de comunicación. Pero la educación estadística tiene que empezar desde muy temprano para que nuestras capacidades para leer cifras y para entender los procesos estadísticos sean suficientes. Este movimiento de la alfabetización estadística ha logrado que en los programas de estudio del nivel primaria ya se empiece a trabajar con conceptos estadísticos. Es decir, a los niños en la primaria ya se les enseña qué es un estudio estadístico. Ya se sabe que un estudio estadístico empieza con hacerse preguntas. Es decir, en el salón de clases dicen, ¿qué queremos saber de la escuela o qué queremos saber de la colonia donde vivimos? Y entonces, regularmente se plantean las preguntas, se elabora un cuestionario que se aplica, se obtienen datos sobre lo que queremos saber o conocer de nuestra comunidad escolar o de nuestra comunidad en la que habitamos. Y entonces vamos y obtenemos los datos. Se sabe que la estadística trabaja con la producción de datos también y que la estadística también se encarga de diseñar cómo vamos a obtener los datos. Una vez que tenemos los datos, que hemos aplicado los cuestionarios, tenemos que sistematizar todo esto, procesarlo. Para eso hoy contamos con la computadora. Antes teníamos que hacer muchas cosas en hojas y hacer sumas con calculadoras. Hoy en día tenemos las computadoras, existen las hojas de cálculo, podemos meter allí los datos y sacar sumas, sacar porcentajes, elaborar gráficos que los vamos a leer a la luz de las preguntas que nos estamos haciendo. O sea, la estadística se hace a partir de preguntas, a partir de cosas que queremos saber. Y las cifras son precisamente las que nos dan esos elementos de información para contestar las preguntas. Pero sin ciudadanos críticos, sin ciudadanos pensantes, sin ciudadanos que se hagan preguntas, el pensamiento y la cultura estadística no evolucionan.
Y este movimiento de la alfabetización estadística implica que en las escuelas, en los diferentes ámbitos, en los medios de comunicación, se hable de cómo leer las cifras, cómo muchas veces un gráfico puede ser manipulado y nosotros tenemos que tener cuidado a la hora de verlo, a la hora de revisarlo. La estadística nos requiere una serie de elementos de cuidado a la hora de analizar unas cifras. Hoy con el COVID hemos sido demandados con nuestro conocimiento estadístico, porque sabemos que esto es una pandemia en donde el número de registros que tenemos subestiman la cantidad de gente contagiada. En ningún país del mundo se están contando todas las personas que están contagiadas, simplemente porque es imposible hacerlo. Todos los sistemas tienen esa deficiencia. No podemos contar a todos los que están enfermos porque este es un proceso dinámico, porque es un proceso amplio, porque es un proceso que no tenemos control sobre él. Entonces, ¿qué cosa es lo que se hace? Se registra a las personas que regularmente llegan ya al hospital, o sea, personas que tienen una sintomatología que los hace ser más susceptibles de agravarse. Y entonces, esos son los que contamos, los enfermos que están más graves. Y eso es una proporción en comparación con el total, que no sabemos exactamente, pero la estadística nos dice que más o menos tendríamos que multiplicar por 10 el número de personas que se están infectando en nuestra sociedad. Esto nos lo permite la estadística con sus métodos, y los que estamos expuestos a este fenómeno, tenemos que hacer lecturas correctas. Tenemos que entender que el pensamiento y la cultura estadística son divisas necesarias para el ciudadano en esta era de la información y el conocimiento. Necesitamos tener estos elementos para ser ciudadanos críticos, participativos, para que nuestras opiniones estén normadas. Es por eso que la alfabetización estadística se sigue promoviendo. En México tenemos mucho trabajo por hacer en este tema, y este tipo de participaciones que yo hago son precisamente para generar conciencia de la importancia del pensamiento y la cultura estadística en el ciudadano común. Muchas gracias.